En Chile, la presidenta Michelle Bachelet anunció el inicio del proceso constituyente con el que se redactará una nueva Carta Magna en el país. Aunque la base del documento serán los diálogos ciudadanos, la jefa de Estado entregó la potestad del mecanismo al Parlamento. En los próximos días se iniciará una campaña educativa y posteriormente se creará una comisión especial. Quiero saludar a esta hora en Santiago de Chile a nuestro periodista permanente Juan Pablo Monsalve, quien tiene toda la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? 1 año y 7 meses pasó para que la presidenta Michelle Bachelet anunciara precisamente en su segundo periodo presidencial una de sus principales promesas de campaña, una nueva constitución para Chile. La mandataria entregó la potestad del mecanismo, de la manera como se llevará a cabo la redacción de este documento, al Parlamento chileno. Chile necesita una nueva y mejor constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular. En primer lugar, iniciaremos en los próximos días una etapa de educación cívica constitucional para que todos tengamos la información necesaria para involucrarnos activamente. Este primer momento durará hasta marzo del próximo año. A partir de marzo del 2016, realizaremos un proceso ordenado de diálogos ciudadanos, donde todos puedan participar. Partiremos por las comunas, seguiremos por las provincias y regiones, para terminar con una síntesis a nivel nacional. El resultado de estos diálogos serán las bases ciudadanas para la nueva Constitución, que me serán entregadas en octubre del 2016. Desde los partidos opositores valoraron el anuncio hecho por la jefa de Estado. Sin embargo, le pidieron que la redacción del documento no sea utilizado como una bandera de campaña política para las elecciones municipales del 2016. Nosotros esperamos, eso sí, de que sea un trabajo totalmente serio y que no tenga altos grados de improvisación como ha sido en otro tipo de reforma de tipo estructural. Y también esperamos que no se mal utilice este tema, sobre todo en las próximas elecciones municipales y, para qué decir, en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Analistas y expertos coinciden en que no se debe improvisar en esta materia, pero también dejaron claro que los tiempos no alcanzarán para que la redacción de la Carta Magna esté lista antes de que finalice el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Producto de la exigencia en generar un texto nuevo, un texto en el cual va a generar bastante discusión en todos los sectores. Se genera también un periodo de reconocimiento, de educación cívica a la población para que participe en este proceso, por lo cual obviamente los tiempos no dan para una reforma de esta naturaleza. Se trata de cambiar un texto constitucional que es la base de la República, la Carta Fundamental, la Carta Magna, y por tanto los tiempos de discusión son mayores. Si ustedes se dan cuenta, lo que llevó al gobierno de Pinochet generar esta constitución fueron bastantes años, que estuvo con una comisión especializada y tampoco con una participación como justamente lo señala la presidenta Bachelet en su discurso. Desde los movimientos sociales agrupados en el denominado cónclave constituyente, pues lanzaron también críticas contra la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet. Insisten en que efectivamente debió haber apostado de manera directa la mandataria por la Asamblea Constituyente para la redacción de la Carta Fundamental. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes, Juan Pablo, gracias. En Nueva York saludamos a Jorge Contese, es profesor de Derecho y constitucionalista, miembro además del movimiento Marca tu Voto, que pide precisamente esta constituyente en Chile. Una buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Un placer. Comienzo preguntándole por qué modificar la Constitución chilena. ¿Es realmente necesario este cambio en la Carta Magna? Yo creo que hay dos órdenes de razones. Por una parte, hay una razón que podríamos llamar estrictamente política o incluso simbólica, y es que la Constitución que gobierna Chile es la Constitución de 1980, es decir, una Constitución que fue promulgada por una dictadura militar. No obstante, se han hecho variadas reformas, sigue siendo el engranaje institucional que Pinochet diseñó hace ya casi 40 años, ¿no? Entonces, por una parte hay una razón de adhesión, de patriotismo, de simbolismo constitucional que no es menor, pero por otro lado hay una razón técnica, digamos, varias razones técnicas que tienen que ver con que es una constitución que lo que ha hecho es generar, por así decirlo, falsos consensos y darle a minorías poderes de veto por sobre la expresión popular mayoritaria.
En Chile hemos seguido, por así decirlo, el guión que la dictadura escribió, constitucionalmente hablando, y por lo tanto seguimos viviendo en esencia bajo las reglas que Pinochet y su régimen decretaron durante, digamos, su dictadura. ¿Hacia dónde deben apuntar esos cambios? ¿Hacia dónde? Hay cambios en dos órdenes de cosas. Por una parte, lo que es la arquitectura institucional del Estado chileno, ¿no? Lo que me estaba refiriendo es cómo es que se garantiza que, por ejemplo, la expresión política mayoritaria de un pueblo, de cualquier país, tenga una manifestación en lo que son las leyes más importantes, en lo que es la manera como el país decide vivir políticamente, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver también con el tipo de derechos y yo diría de manera más fundamental el tipo de Estado que los chilenos y chilenas queremos tener. Al haberse dictado la Constitución bajo estado de sitio, bajo una situación de excepción como es una dictadura, el pueblo chileno no tuvo la posibilidad de deliberar y por lo tanto de dictarse esas propias reglas que gobernaran la vida en común. Por lo tanto, hacia dónde debieran apuntar estas reformas es primero restablecer el carácter soberano que debe tener el pueblo de Chile, como cualquier pueblo, para poder dictarse las normas que rigen la convivencia, ¿no? En el tema educativo, ¿qué cambios se buscan como la modificación también de la educación, de la Constitución, siendo que este ha sido un tema de mucha protesta en Chile? Lo que está ocurriendo en educación y que está ocurriendo en muchas áreas en Chile hoy día, o sea, no solo en educación, pero también, por ejemplo, se están discutiendo actualmente reformas en materia laboral y sindical. Hay una reforma que tiene que ver con reponer la posibilidad del derecho de las mujeres al aborto. Hay proyectos que están actualmente en tramitación respecto de reformas políticas, de financiamiento de los partidos políticos, de reglas de democracia interna de los partidos políticos. Por lo tanto, no es solo en materia educacional, pero yo diría que la demanda por una educación más igualitaria, por una educación que no esté determinada por las posibilidades de pago de los estudiantes y de sus padres o de los financistas, ha sido la demanda que hizo, digamos, que puso en tensión el sistema constitucional chileno. Fue la demanda estudiantil la que hizo visible cuáles eran las limitaciones de la Constitución para poder expresar la voluntad de esas mayorías, ¿no? Chile, durante muchos años, digamos, el movimiento social de los estudiantes, pero también otras personas y otros actores reunidos alrededor de la demanda estudiantil, han empujado por una reforma educacional profunda y se han encontrado con variadas dificultades institucionales que están alojadas en la Constitución. Por lo tanto, la conexión entre la demanda por la reforma educacional y la demanda por una nueva Constitución, hay una conexión ahí íntima, que se hizo visible, creo yo, en el año 2011 y 2012, cuando, como ustedes recordarán, habían manifestaciones masivas prácticamente todas las semanas, no solo en Santiago, sino que en varias ciudades en el país. Señor Contese, ¿sí hay en Chile un consenso nacional para reformar la Constitución, para hacer una nueva Constitución? Hay varias formas de responder eso. Lo primero que uno diría es que el actual gobierno de la presidenta Bachelet tenía 3 grandes promesas de campaña y una de ellas era la adopción de una nueva Constitución. Ese gobierno tuvo una adhesión importante, digamos, ese programa en la elección. No obstante, evidentemente, con el paso del tiempo, con casi 2 años de gobierno, esa adhesión ha ido bajando de manera bastante dramática. Pero, con todo, la demanda por una nueva Constitución parece seguir bastante presente, y no solo la demanda por una nueva Constitución, sino por algunos tipos de mecanismos para adoptar la Constitución. Es decir, las personas en Chile
más o menos comprenden que no es trivial la manera como se reforme la Constitución o bien la manera como se adopte una nueva Constitución. Por lo tanto, me parece a mí que en un primer momento en que hay una adhesión política a un proyecto, a un programa que incorpora como uno de sus postulados en la adopción de una nueva Constitución, debe conectarse también con lo que ha sido este año y medio bastante tumultuoso desde el punto de vista de cómo es que el gobierno ha encarado las varias reformas que ha impulsado, los errores políticos que se han producido en Chile, y yo creo que es muy importante de destacar la caída en picada de la confianza que tienen los ciudadanos respecto de los políticos en general. O sea, por dar solamente un ejemplo, hoy el Congreso Nacional de Chile concita la adhesión de nada más que el 6% de la población chilena, y por lo tanto son cifras que son extremadamente preocupantes, porque evidentemente sin partidos políticos fuertes que generen confianza y desde luego adhesión por parte de los ciudadanos, lo que hay allí es un germen para el debilitamiento de la democracia que tanto costó recuperarla en Chile, ¿no? Señor Conté, si usted podría explicarnos a nosotros, por supuesto a nuestra audiencia, cómo es el proceso para hacer esta Constitución, qué manda en las leyes vigentes en Chile sobre esto. Lo que hay, hay dos cosas. Actualmente la Constitución vigente no contempla un mecanismo para la adopción de una nueva Constitución. Solo hay mecanismos para reformar el texto vigente, que se ha reformado casi 300 veces en Chile, y en 2 ocasiones con reformas bastante significativas, bastante profundas. La última de ellas en 2005, donde se dijo por el expresidente Ricardo Lagos que había finalmente una Constitución que ya no dividiría a los chilenos y que era una nueva Constitución, lo cual se probó que estaba evidentemente equivocado, porque hoy día el debate constitucional, que lleva ya algunos años, no habría sido posible, no habría tenido lugar si efectivamente el año 2005 se hubiese adoptado una nueva Constitución como lo pretendía el expresidente Ricardo Lagos. Pero lo que ha hecho el actual gobierno es anunciar lo que sería, por así decirlo, un camino constituyente, un camino que debiera conducir a Chile a la adopción finalmente de un nuevo texto constitucional. Y eso básicamente es bastante enredado el proceso, pero básicamente consiste en una primera etapa en que lo que va a impulsar el gobierno, sin que lo haya aclarado aún cómo lo va a hacer en detalle, son reuniones o cabildos a nivel de las comunas de Chile, luego a nivel de las provincias y finalmente a nivel de las regiones, para terminar con un encuentro, una reunión, con una formulación a nivel nacional de lo que serán esas reuniones donde se van a discutir y se van a vertir los contenidos básicos, creería yo, del texto que se someterá a consideración del Congreso. Ahora, antes de esa serie de reuniones y de cabildos ciudadanos, como se les llama, el gobierno pretende impulsar lo que ha llamado un proceso de educación cívica constitucional. Creo que esto es interesante porque es un diagnóstico de la propia presidenta chilena, pero además, de muchas personas que trabajan en estas áreas, que dicen no hay realmente un conocimiento por parte de los ciudadanos a pie de lo que significa una Constitución, de cómo es que una Constitución impacta la vida cotidiana de las personas. Y por lo tanto, el diagnóstico es que lo primero que se necesita es educarnos para entender efectivamente en qué consiste una Constitución y por qué es importante tenerla, reformarla o adoptar una nueva Constitución. Por lo tanto, ese es un primer momento que en paralelo el gobierno presentará al actual Congreso un proyecto que va a permitir que el Congreso que se elija el año 2017 y que se instale en 2018 con un sistema electoral proporcional nuevo, hay una renovación parcial del Congreso, que ese nuevo Congreso, lo pretende así el Ejecutivo, sea el que decida entre los distintos mecanismos que el Ejecutivo está impulsando para adoptar una nueva Constitución y para adoptar el texto de la nueva Constitución. Ese es, en grandes rasgos, a grandes rasgos, el diseño del llamado proceso constituyente que la presidenta Michelle Bachelet anunció anoche.
En pantalla, Jorge Contese, profesor de Derecho y constitucionalista, miembro también del movimiento Marca tu Voto, que pide precisamente esta modificación, esta redacción de una nueva constitución en Chile. Quiero agradecer que haya compartido estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Por supuesto.